Bueno, este es un culto de Santa Cena. Y los cultos de Santa Cena son propicios un poquito para mirarnos en el espejo del Evangelio, porque así nos propone la palabra, ¿sí? Que nos examinemos a nosotros mismos. Entonces, es necesario que a la luz del Evangelio nosotros podamos mirar cómo están nuestras vidas, tanto personales, familiares, congregacionales, y en todo aspecto, ¿no? En el ámbito espiritual principalmente, en el ámbito emocional, sentimental, relacional con nuestros seres que nos rodean, los queridos, los compañeros de trabajo, vecinos, etcétera, etcétera. Inclusive en el área física, ¿sí? Así lo menciona la palabra de Dios, ya lo vamos a ver, y obviamente también en el área material. Digo, es propicio un culto de Santa Cena para poder tener esta miradita introspectiva y quizás retrospectiva a efecto de saber cómo estamos andando. Y es curioso que el libro que habla y que se refiere obviamente a una iglesia que habla de la cena del Señor, en donde se instituyó o donde se recuerda la institución que hizo Jesucristo en lo que terminó siendo la última cena, ¿sí? El único libro del que se habla de esto es en el libro de Primera de Corintios, ¿sí? Todas estas cartas paulinas, estas epístolas paulinas que van dirigidas a un sector, ¿no es cierto? Corinto, Colosas, Éfeso, Galacia, etcétera, etcétera, es porque habían iglesias en ese lugar. Entonces la carta va dirigida a las iglesias de esos lugares. Y digo, es curioso que en se hable de la cena del Señor en una iglesia como la de Corinto. ¿Por qué digo como la de Corinto? Porque la iglesia de Corinto tiene algunas particularidades que no son precisamente destacables, que no son precisamente un atributo, más bien terminan siendo una vergüenza, ¿no? Quienes hemos leído la carta a los Corintios, al menos esta primera carta a los Corintios, vemos que era una iglesia pecaminosa, vemos que era una iglesia confrontativa, vemos que era una iglesia carnal. Es eso, ¿no? Usted comienza a leer Primera de Corintios capítulo 1 y por ahí del versículo 10 en adelante ya comienza, dice, oigo que hay entre vosotros confrontaciones, discusiones, oigo que están peleándose entre ustedes, ¿no? Habla de ciertas manifestaciones idolátricas que se mantenían de las religiones anteriores, ¿sí? Y que seguían dándole un lugar esencial en sus vidas. Habla no solo de disensiones, de confrontaciones, de celos entre grupos que se formaban, ¿sí? Habla de una inmadurez total en Cristo Jesús. Y si algo hay que destacar es que parece que el círculo familiar de las parejas, ¿no? de los grupos que conformaban esta iglesia, que entiendo no era una iglesia con un gran número de asistentes. Quizás por eso es que se conocía lo que pasaba con unos y con otros, ¿no? Pero parece que el círculo familiar estaba bien venido a menos. La condición de cada familia estaba bien venido a menos. No puedo generalizar y decir que toda la iglesia estaba así, pero sí era vox populi que había mucho tipo de situaciones como esta, ¿no? Ya digo, confrontaciones, etcétera, etcétera. Y claro, ¿por qué digo esto? Porque la carta que Pablo escribe a los de Corinto así lo refleja, ¿no? Inclusive se habla de un caso por demás vergonzoso, bochornoso, y que dicho sea de paso no era el único, ¿sí? Y ya le voy a decir por qué, en el que todo el mundo en la iglesia sabía de una señora que era casada con un señor, y el hijo de este señor tenía relación con esta señora, con su madrastra. Y todo eso sabía la iglesia, ¿no? Y el problema no era solo este pecado, ¿sí? Sino que el problema era que nadie reprobaba, nadie reprochaba, nadie se levantaba, nadie se molestaba, nadie reclamó por una situación de estas, sino que la gente vea, no sé si malentendida,
de que no hay que meterse en la vida ajena, no sé si mal entendida, de que yo vivo mi vida y el resto que viva la suya. Yo no tengo idea cuál haya sido la motivación. Lo que sí sé es que era una iglesia compuesta por personas que no tenían claro el panorama de lo que es ser cristianos. ¿Sí? ¿Por qué digo que había problemas de índole familiar? Porque Pablo dedica toda una porción de su carta. Hoy sabemos que la Biblia está dividida en capítulos y versículos. En esa época no, se escribieron las cartas de seguido y dedica una gran porción de esta carta a hablar y a aclarar respecto de la vida matrimonial, que en este caso es el capítulo 7. Entonces dice, vea, yo necesito explicarles esto, por favor. Jóvenes, les decía a los de Corinto, no vivan en fornicación, porque si es que hay mucho deseo de tener una vida de intimidad, cásense, pero no pueden estar viviendo y dando rienda suelta a su pecado y luego aparecer el domingo en la iglesia como que sin nada, ¿no? Entonces digo, es curioso esto que aparentemente no hay una relación, ¿no? De que es la única carta de la que se habla de la solemnidad que implica la Santa Cena, de lo que Dios quería cuando había propuesto de que recordemos la Cena del Señor y que eso traiga a nuestra memoria, por un lado, el sacrificio de Cristo Jesús para rescatar, para comprar, para adquirir nuestras vidas para su reino, ¿no? Y por otro lado, ver tanta pecaminosidad, tanta falta en la vida de los asistentes, ¿no? Porque esto va dirigido a los cristianos, a los miembros de la iglesia de Corinto. En ese contexto y con este preámbulo, permítame pedirle que vayamos por favor a 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, y vamos a dar lectura inicialmente del versículo 17 al versículo 22. Si algún, entre comillas, mérito tenía la iglesia de Corinto, es que eran dadivosos, económicamente hablando. Si algún mérito, ¿no? Es que ellos eran muy preocupados de sostener y sustentar su iglesia y el ministerio de Pablo, ¿no? Pero es lo único que se ve, es lo único que se ve, tristemente. Capítulo 11 de 1 Corintios, versículos del 17 al 22, la palabra de Dios dice así, como de costumbre, yo hago la lectura y por favor le pido que siga con atención y con la debida reverencia a la palabra de Dios. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Entonces imagínense al punto que había llegado, ¿no? Que en un momento tan solemne, tan importante, tan trascendente como es un culto de Santa Cena, en el que, claro, en esa época se hacía de manera diferente, precisamente porque eran iglesias pequeñas, y la idea era traer a la memoria todo el beneficio de Cristo Jesús, ¿sí? A través de su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección, para gloria y honra de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacían? Llevaban cada uno, ¿sí?, algo para compartir. Esa era la idea, que alguien llevaba para compartir, yo como de lo tuyo, tú comes de lo mío, pero esto luego de una formalidad, pues, ¿sí? Entonces la gente llevaba, tenía que dejar ahí su comida, traer a la memoria el por qué estaban reunidos, el beneficio de Cristo Jesús en sus vidas, ese perdón de pecados, esa limpieza, esa pureza, y manteniendo cierto rito judío, ¿sí? Poder con la solemnidad que esto implica servirse de esos alimentos.
Pero primero era la intencionalidad. Y aquí dice que no. Dice, en esto no les alabo, porque veo que entre ustedes hay conflictos, peleas, no solo confrontaciones, sino inclusive gente que se va de la iglesia. Dice, y a veces parece que esto es necesario, que haya disensiones a efecto de saber quién es quién persevera, quién se afirma o quién da la vuelta y se va, ¿no es cierto? Eso es lo que menciona ahí. Y luego dice, porque cuando se reúnen para algo tan importante, insisto, tan solemne como un culto de Santa Cena, cada quien se adelanta a comer, es más, se embriagan. Es decir, no llevaban precisamente el vino, que es el fruto del jugo de uva, el fruto de la vid, ¿no es cierto? Sino que parece que le llevaban ya un poquito añejado, o sea, dejaba de ser vino para pasar a ser sidra, y tomaban y se adelantaban y avergonzaban al que no tenía, porque no todo el mundo tenía para llevar. Entonces dice, ¿es esto lo correcto? Dicen, esto no les alabo, ¿no? ¿Por qué le menciono yo esto? Porque las personas que nos decimos cristianas, a veces podemos perder un poquito la perspectiva de cosas que son prioritarias y esenciales, ¿sí? ¿Venimos a la iglesia? Sí, venimos. ¿Tenemos una concurrencia, digamos, frecuente? Lo ideal sería que sea todos los domingos, ¿no? Como lo ideal sería que cuando hay un feriado como el que estamos enfrentando en este fin de semana o como el que lo tuvimos en este fin de semana, sea un gran pretexto para acudir a la iglesia, ¿no? Y más bien en los feriados, como yo decía el día viernes, hacemos programas sociales, estamos pendientes de hacer una programación social, de ver qué hacemos, a dónde vamos, dónde paseamos, qué comemos, cómo nos reunimos, y no tomamos en cuenta decir, qué bueno que el viernes hay vacación, eso quiere decir que podemos ir a la iglesia a orar, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas que nosotros hoy vemos reflejan nuestro compromiso y nuestra relación con Dios. Nosotros no somos de esa iglesia, gracias a Dios. No es que haya conflictos, broncas, peleas, ¿no? Se enjuiciaban unos a otros, o sea, terrible, ¿no? Gracias a Dios no somos de esa iglesia, pero ellos por algo comenzaron. Es decir, no es que ellos comenzaron siendo pecadores, ¿sí? Ellos fueron pecadores arrepentidos que reconocieron que solo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario les salva. Por eso es que se les insta a que conmemoren la Santa Cena. Pero ¿a qué rato ellos se fueron enfriando hasta llegar a perder la perspectiva? Porque eso es lo que pasó, que ellos perdieron toda perspectiva y de pronto consideraron que ir a la iglesia es una costumbre, que hay que hacerla. ¿Por qué hay que hacerla? Porque con eso uno cumple, o porque en algo hay que creer, o porque en algún momento que tenga necesidad, pues de ir a pedirle a Diosito que me ayude. Y perdóname, pero las cosas no son así. Nuestra asistencia a la iglesia tiene que ser el reflejo de nuestra relación con Dios diariamente. Mi compromiso de vida, en santidad, en integridad, en transparencia, en honestidad, ¿sí? Lo que yo hago, lo que yo pienso, porque Dios es omnisciente, Él conoce mis pensamientos, ¿sí? Y esa relación que me impulsa, que me debe impulsar a mí a vivir para agradarle a Dios, debería llevar como conclusión al día domingo a buscar su presencia congregacionalmente para adorarle, para bendecirle, también para suplicarle y para alimentarme de su palabra. Eso es lo que debería ser. Porque si yo no tengo una vida cotidiana, ¿sí? de que le agrade a Dios, de que me esfuerce por vivir en santidad, de que viva en paz, en armonía con todo mi entorno, obviamente comenzando por el más importante, que es mi familia, y que yo tenga una buena relación de respeto, de amor, de consideración con mi esposa, que yo pueda guiar, educar y dar ejemplo a mis hijos, que mis hijos sean obedientes al papá y que ellos sean instruidos en la justicia de Dios, y que mi esposa sea esa ayuda idónea que me apoya, etcétera, etcétera, sino que más bien vivo en conflicto, en bronca, en pelea.
en infidelidad, en malos pensamientos. Durante la semana veo cosas espantosas en la televisión. ¿El domingo vengo a qué? ¿El domingo vengo a qué? Si soy un corrupto y me beneficio económicamente de manera indebida, ¿sí? ¿El domingo vengo a qué? A dar de ese dinero mal habido, para decir que apoyo a la iglesia. No es correcto, porque mis pensamientos, mi actitud, mi manera de ser, todo eso está en relación con Dios. Y uno no puede llegar el domingo o llegar acá a hacer lo que aquí al menos se evidenciaba, de que habían perdido toda reverencia, habían perdido toda solemnidad, habían perdido toda perspectiva de que la iglesia es esta asamblea que nos reúne, ¿sí?, con el propósito de alabar, glorificar, exaltar su santo nombre. Yo no entiendo cómo una persona que vive en pecado puede venir el domingo y disfrutar de la alabanza. Sí entiendo que hay a muchos que les cae mal la alabanza y que se debería, pastor, dedicar más tiempo para la palabra. Hay otros que les cae pésimo la palabra porque no les gusta. Al menos cuando la palabra lleva un contenido como este, que es una exhortación que con mucho amor además Dios nos hace. Y no gusta. Porque dice, ay, el pastor, ¿por qué no nos habla de bendición, de prosperidad, de sanidad, de restauración? Hay tantas cosas buenas, hay tantas promesas de Dios. Y al pastor se le ocurre. No se me ocurre. Hoy es un culto de Santa Cena. Y uno tiene que llegar a este tiempo de solemnidad y que refleje nuestro tiempo de cada domingo, cada viernes, cada vez que nos reunimos en la iglesia, que refleje mi vida fuera de la iglesia, los otros días, del otro tiempo que estoy fuera de la iglesia. Por eso es que a mí, por ejemplo, me da tristeza, me da pena cuando hay personas que vienen con traje deportivo a la iglesia. Yo, a quienes alguna relación me une de cierta confianza, les digo, ha venido bien deportivo. Sí, le digo, la cancha queda en la parte posterior. Porque esa no es la manera de venir a la iglesia. ¿O sí? Porque cada lugar y cada espacio tiene su traje, ¿no es cierto? A mí no se me ocurriría ir a una reunión solemne en pantaloneta. No se me ocurriría. Como tampoco se me ocurriría ponerme así para el día sábado en la mañana ir a jugar vóley. Se vería totalmente inapropiado. Eso hablando de la presencia, ¿sí? Pero de nosotros como personas, de ese ser interior. ¿Es correcto que vayamos a la iglesia? O pregunto, ¿para qué iríamos a la iglesia cuando tenemos un estilo de vida que contradice mi presencia en la iglesia? Y Pablo dice, yo no les alabo en esto. Yo les agradezco ese aporte que ustedes me dan, decía Pablo en los versículos anteriores del capítulo 11 que acabamos de leer. Dice, pero en esto no les alabo. Porque la condición, la actitud no es la correcta. Y no solo que no es la correcta en la iglesia, no es la correcta en la vida. En la vida no podemos vivir mal, en la vida no podemos vivir en pecado, en confrontación, en ira, en contienda, en odio, en adulterio, en robo, en corrupción. Y venir a la iglesia, la pregunta es, ¿a qué? Se supone que cuando yo voy a la iglesia es porque voy a agradecerle a Dios. Y el milagro mayor, por llamarlo de alguna manera, no es que haya mayores ni menores, pero a consideración personal, es el milagro de la salvación, es haberme sentido rescatado, perdonado de mi pasada y vana manera de vivir y aceptar con gozo la propuesta que Dios me ha hecho de tener una vida de santidad, de integridad, es decir, una vida liviana, no con esa carga del pecado y no ceder ante las presiones del mundo. Porque yo no puedo estar reunido con unos amigos hablando malas palabras, oyendo perversidades y luego venir a alabar a Dios. No puede salir de una misma fuente agua dulce y amarga, dice Santiago en su libro. Pero claro, todas estas cosas traen consecuencias, ¿no? Y permítame ahora darle lectura y sígame igualmente con reverencia la relación directa que existe de la causa-efecto o de la siembra-cosecha, o de nuestros actos que traen una consecuencia. En el mismo capítulo 11 de Primera de Corintios, unos versículos más adelante, a partir del versículo 29 al 34, advierte esto,
que también estaba sucediendo en la iglesia. Es más, habían sucedido catástrofes en la iglesia, como ya vamos a ver. Sígame por favor con atención, versículos del 29 al 34. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Muchas cosas había que poner en orden en esa iglesia, y Pablo dice, mejor esto, prefiero hablarlos presencialmente. Y aquí nos está diciendo dos cosas. Aquí dice que cuando nosotros no tenemos esta coherencia, ¿sí?, de llegar a la iglesia con el propósito que nos debe animar a llegar a la iglesia, que es adorarle a Dios, que es agradecerle a Dios. Y agradecerle, digo, primero, no solo tenemos muchas cosas que agradecerle, el pan de cada día, la vida, el levantarnos cada mañana, quienes tenemos un trabajo, su provisión, el cuidado, la protección. O sea, nos faltaría tiempo para agradecerle a Dios por esas bondades, pero la primera motivación de gratitud es por haber sido salvados. Pero la salvación debe tener evidencias. Esas evidencias de salvación son los frutos de nuestras vidas. La santidad, la integridad, la transparencia. Y dice, claro, si es que nosotros no solo hemos perdido la solemnidad, sino que nosotros hemos perdido la perspectiva, lo que va a suceder es que en vez de ser beneficiados al venir a la iglesia, vamos a atraer juicio, para nosotros. ¿Usted sabe lo que es un juicio de Dios? Un juicio de Dios es un justo castigo por las actitudes indebidas, contrarias, deliberadamente contrarias a Dios. Eso es un juicio. Usted puede ver los juicios de Dios a gran nivel. Sodoma y Gomorra fueron consumidos por un juicio de Dios. Hay quienes están advirtiendo que Francia, por su liberalidad, por su inmoralidad tan permisiva, está acarreando un juicio de Dios. No solo por lo que vimos últimamente, sino por cómo vive la vida la gente en Europa, y en Francia parece que es el epicentro de la inmoralidad. Entonces hay muchas personas, no necesariamente un profeta ni mucho menos, que diga esto va a pasar, pero decimos esto puede pasar, porque le están buscando a Dios, porque están yéndose en contra de manera deliberada. Y cuando uno hace las cosas en la vida personal de manera deliberada, uno acarrea juicio, que por la misericordia y el favor de Dios no nos ha llegado, pero no podemos jugar con eso. Dice, más bien si nosotros reconocemos, confesamos y nos apartamos, no seremos juzgados con el mundo, es decir, no nos vamos a ir al infierno junto con los que están en el mundo. Porque lo triste sería, teniendo el privilegio de ser parte de una iglesia, teniendo la bendición enorme de poder alimentarme de la palabra, no solo el día domingo, sino de lunes a lunes, ¿sí?, teniendo la posibilidad de vivir conforme a la voluntad de Dios, que yo sea juzgado y condenado eternamente con los que no tienen ese privilegio, con los que no entienden. No es correcto. No es correcto. Y ese juicio que ya comenzó a manifestarse en esa iglesia, dice que se tradujo en enfermedades. Dice, por esta causa algunos están enfermos. Es decir, la causa es espiritual y su consecuencia física. Algunos están enfermos. No sé qué me pasa, me siento débil, me siento raro, me mareé, me fui al médico, mis exámenes y no hay nada, pero no me siento bien. Orará por mí, pastor. Examinémonos a nosotros mismos. Examinémonos a nosotros mismos. Y el juicio había sido, en algunos casos, contundente, ¿no? Porque dice, por esta causa, algunos están enfermos y otros ya durmieron. Que hay enfermedades que no necesariamente provienen de una vida incorrecta con Dios. Sí, yo sé que hay enfermedades, por eso dice que es una causa. Algunas enfermedades sí pueden ser motivadas
por un estilo de vida que no es coincidente, que no es concordante entre lo que hacemos de lunes a lunes y nuestra presencia el día domingo en la iglesia. Mis hermanos, yo sé que este tipo de prédicas no nos gustan, me sumo a esto. Pero primero, yo no escojo el tema. Y segundo, prefiero yo mismo ser redargüido, ¿sí? Para que en mí, si es que hay sencillez, si es que hay humildad, ¿sí? Reconocer, confesar y cambiar de inmediato, que quedarme callado y agradarle. Y cauterizar mi propia conciencia. Yo prefiero ser llamado la atención y ser disciplinado como a hijo que ser considerado un bastardo. Porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y que este sea un azote espiritual, un golpe espiritual para nosotros reaccionar. Y saber que es un privilegio tener la posibilidad de congregarnos en una iglesia. Pero que nuestra congregación, esa iglesia, sea no solo con la solemnidad, sino que sea con el compromiso de vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Cómo están nuestras relaciones? Solo Dios las conoce. Yo no las conozco ni necesito, excepto cuando Dios inquieta el corazón de alguien para venir a hablar conmigo. Pero Dios conoce cómo están nuestras vidas. Qué tan santa, íntegra, transparente es nuestra vida. En todos los aspectos. Solo Dios sabe si estamos haciendo bien, que a lo mejor nunca seremos descubiertos. Pero no acarremos juicio para nuestras vidas. Como una referencia nomás, y quizás esto fue lo que motivó el que Dios ponga en mi corazón el compartir esta palabra. Estaba leyendo aquellas leyes del Levítico, ¿no? que Dios fue dando de cómo ofrecer los sacrificios y la razón del porqué y el ritualismo que esto implicaba. Y una vez que veo que durante 9 capítulos de Levítico se habla de todas estas cosas que a veces uno lee y no entiende, pero hay que leerla, algún rato Dios va revelando. Se llega al capítulo 10 y se ve el pecado que cometieron 2 hijos de Aarón. Usted sabe que Aarón fue el primer sumo sacerdote que fue nombrado por disposición de Dios. Y él y su descendencia tenían que ser sacerdotes. Todos los otros eran levitas. Pero dentro de los levitas, es decir, de los descendientes de la tribu de Leví, se tomó a la familia de Aarón, hermano de Moisés, para que sean sacerdotes. Y él fue un primer sacerdote. Y sus hijos tenían que cumplir la función sacerdotal. Y sabían de todo el ritualismo que tenían que hacerlo en cada situación. Que la ofrenda por el pecado, que por la ofrenda por la expiación, etcétera, etcétera, y el accionar que tenía el sacerdote. Pero estos 2 hijos de Aarón se les ocurrió un día ofrecer un fuego extraño, es decir, ellos mismos en su incensario pusieron las cosas que ellos consideraron que tenían que poner y ofrecerlo a Dios. ¿Y sabe qué pasó? Que murieron. Porque ellos ofrecieron un fuego extraño, ¿sí? Algo que Dios no había pedido, algo que Dios no estaba de acuerdo. Ellos hicieron algo que ellos creían que tenían que hacer. Pero Dios dijo, yo nunca les dije que hagan así. Yo no les he dado a ustedes la posibilidad de que ustedes escojan y sugieran lo que tienen que hacer. Yo les he dicho cómo tienen que hacer. Así que aquí no se trata de interpretación. Y Dios no se agradó de eso y les consumió con fuego. Ustedes me ofrecen fuego extraño, ese fuego les va a terminar quemando. Eso se llamaba solemnidad. Es más, luego Dios da la disposición a Aarón, a Moisés, porque eran sobrinos de Moisés. La disposición dice, no hagan luto por ellos. Ellos no merecen. No es que todo muerto es malo, no. Ellos no merecen, no hagan luto. Si el pueblo quiere hacer luto, que haga el pueblo. Pero ustedes no van a hacer luto por ellos, porque ellos actuaron mal. Eso se llama juicio de Dios. Porque se perdió la perspectiva, porque se perdió la solemnidad. Porque uno pensó que, no, uno no tiene que pensar que, uno tiene que obedecer. La palabra de Dios no es para interpretarla. La palabra de Dios no es una cábala cuando estoy en angustia y en necesidad. La palabra de Dios es la voluntad de Dios para que nosotros la cumplamos
y la respetemos. Mis queridos hermanos, permítame concluir con estas pocas reflexiones. Primero, nuestra relación con Dios se ve reflejada en nuestro comportamiento como miembros de una iglesia. Nuestra relación con Dios, la de todos los días, la de las 24 horas al día, se ve reflejada en nuestro comportamiento como miembros de una iglesia. 2, no podemos tomar con liviandad la vida espiritual, porque de ella depende todo, ¿sí? Hasta atraer juicio para nuestras vidas. No podemos tomar con liviandad la vida espiritual. O sea, la vida espiritual es lo último, no, es todo lo contrario. Es lo principal, es lo esencial. De nuestra vida espiritual se deriva el resto. Por eso dice la palabra de Dios que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. Es decir, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? Porque yo quiero ser parte de tu reino. Y cuando uno es parte de su reino, uno es esclavo del rey. Y no voy a hacer otra cosa que eso. Y lo demás viene por añadidura. Por eso es que no hay que tomar con liviandad la vida espiritual, porque puede acarrear juicio. Y por último, una exhortación con mucho amor, que comienza conmigo mismo. Examinémonos cómo están nuestras vidas para poder darle la reverencia, honra y honor que merece nuestro Dios. ¿Dios quiere bendecirnos? Sí quiere bendecirnos, sostenernos, sustentarnos, sanarnos, restaurarnos, prosperarnos. Por supuesto, Dios no cambia, Él quiere eso, que seamos bendecidos, pero a lo mejor no nos está llegando la bendición porque nosotros estamos poniendo el obstáculo. ¿Cómo me permití llamar a esta prédica? La prioridad es Dios. La prioridad es Dios. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén.